buenas noches, días, tardes, según en el horario que nos estén visualizando. Pues bueno, hoy damos un nuevo inicio a una nueva clase. Previo a presentar a la persona que hoy nos acompaña en esta transmisión, me voy a permitir brevemente a compartirles una imagen de nuestro próximo evento, que es un diplomado sobre gestión del cuidado de enfermería en el neonato de alto riesgo, que tiene fecha de inicio para el 28 de septiembre, un valor curricular igual de 200 horas y un costo igual de 3,000 pesos. Igual va a ser por esta misma modalidad, ya sea que puedan escanear el código QR para que se agreguen al grupo y ahí pues se les pueda proporcionar un poco más de información. Si no, de todas maneras en el link de la descripción, pues les dejo de todas maneras el vínculo para que puedan ustedes agregarse y pues bueno, hacer sus preguntas que tengan sobre este tema. Al igual, pues bueno, el Hospital General Valentín Gómez Farías de Amecameca, pues bueno, va a llevar a cabo su quinto curso sobre estandarización en el cuidado de enfermería en terapia de infusión, y pues a los cuales pues también, si es de su interés, pues adelante, va a ser el día 12 y 13 de septiembre, ahí en su auditorio. Entonces es importante que se pongan en contacto, a los contactos que están aquí. Igual les dejo ahí el link para que, si es de su interés, pues bueno, se puedan apartar su lugar y pues bueno, puedan ser parte de este curso que también es importante. Y pues bueno, ahora sí, pues vamos a iniciar con un nuevo tema sobre nuestro diplomado de Administración de los Servicios de Salud con visión gerencial del cuidado. Y pues bueno, el día de hoy estaremos hablando de un punto pues muy importante, hasta cierto tema pues crítico en algunas estaciones que más adelante vamos a desarrollar. Y pues bueno, son las infecciones asociadas a la atención de la salud, pero vistas desde el factor de la cuestión de la calidad, ¿no? Cómo va a impactar en este cuidado para nuestros pacientes. Me presento, mi nombre es Ángel Víctor Rodríguez Velázquez, ya me conocen de temas anteriores y pues bueno, hoy le cedo el micrófono pues al compañero que hoy nos acompaña para que pues él se presente y sepamos con quién vamos a estar en esta dinámica de los temas. Muy bien, muchas gracias, maestro. ¿Cómo están? Buenas noches, me presento con ustedes. Soy el licenciado Eliot Enrique Cruz Jiménez, soy licenciado en enfermería y pues bueno, actualmente estoy fungiendo en el Hospital General de Tláhuac, del ISSSTE. Y pues bueno, muchas gracias de antemano. Antes de empezar, gracias al maestro Víctor que me invitó a formar parte de estas ponencias, de este diplomado y de estos temas que realmente pues son de mucha importancia y de mucho interés y sobre todo de un nivel muy extenso y sobre todo de áreas de oportunidad que nosotros dejamos pasar en la mayoría de las veces. Entonces, que debemos siempre enfatizar y darles un punto de importancia muy grande, porque desafortunadamente, bueno, ya vamos a ir viendo más adelante, pues este tipo de desinterés, quizá, por así decirlo, del área médica, ya que hablando de infecciones asociadas de las IAS, en este caso, pues sí, son un área muy grande. Muchas gracias, maestro. Muy bien. No, pues gracias a ti que estás en esta sesión. Y pues bueno, vamos a ver. Es uno de los temas que a mí me gusta hablar específico de las infecciones. Pues sabemos que toda infección que se presente con un paciente por la cual no llegó, pues se va a considerar un evento adverso, ¿no? Ya sea por un catéter venoso, un catéter urinario, cualquier otro dispositivo o cualquier otra técnica que se le haya realizado, pues ya se va a considerar como un evento adverso. Aquí la primera pregunta con la que quisiera empezar, ¿qué será más importante? ¿Reportar un evento adverso, una cuasifalla o un evento centinela? ¿Cómo lo ves? Pues ay, yo creo que antes de poder reportar una eventualidad de este tipo, primero hay que dejar en claro qué es cada, qué es cada concepto, porque a veces entendemos por un evento adverso, a lo mejor lo podemos confundir con una cuasifalla, o un evento adverso lo podemos confundir con un evento centinela. Entonces, yo creo que es importante dejar en claro bien
qué significa cada concepto para que de ahí partamos a lo que es un reporte y un seguimiento posteriormente, ¿no? Claro, fíjate, por ejemplo, el evento adverso, pues sabemos que es todo el daño ocasionado por una intervención médica sin la intención de querer hacerlo, ¿no? Claro está. Claro, El evento centinela, pues bueno, va a ser el resultado de un evento adverso, pues que obviamente va a comprometer o involucrar, no sé, la pérdida o la alteración de la función de alguna extremidad o órgano, o ya en el peor de los casos, pues obviamente con repercusión en la vida, ¿no? Pero fíjate, a mi parecer, a la experiencia que uno pueda tener, si sacamos las estadísticas, obviamente hay un alza de eventos adversos, ¿no? Lo cual se va a reportar. Luego tenemos unos eventos centinela como a la mitad y una mínima de cuasifallas. Pero vamos a poner un ejemplo. Eh, Preparé un medicamento, ¿no? Y le puse ahí dos, ¿no? Entonces, no sé, me fui a cenar, salí porque me hablaron, X tema. Entonces le sí, encargo a mi compañero que por favor pase ese medicamento, ¿no? Eh, y pues él va a entender dos cosas, ¿no? O que es para el de la cama 2 o cuna 2 o que le toca a las 2. Si estamos en la así noche, pues es, a las 2 de la mañana, o si estamos en día, pues a las 2 de la tarde, ¿no? Si estuviésemos en un horario donde no hubiese esa hora de 2, hablemos de la tarde, pues daría por entendido en automático que va a ser para la 2, ¿no? así es, Eh, entonces ya va, lo conecta, pero pues resulta que no era ahí, ¿no? Sino de que le faltó, y en vez de ir a las 2 le faltó un uno, era a las 21, ¿no? Alguna estación. Pero ya lo conectó finalmente con ese paciente. Entonces, pues esa es una cuasi falla, ¿no? No pasó, así es, lo detectamos a tiempo y entonces podemos revertir y remediar esa situación. Entonces, pues bueno, ya lo desconectamos. Desconectamos esa jeringa y no se pasó, pero casi fallamos. así es, Pero como no se reportó, porque al final del día no hubo un daño, entonces lo tomamos como un problema menor. Entonces, así es, como no reportamos esa cuasi falla, pues no pudimos encontrar los puntos a mejorar, ¿no? Pues mejorar la comunicación, evitar dejar procesos incompletos, ¿no? O sea, si vas a salir, termina tu proceso de membretarlo, de ministrarlo o de lo que vaya a suscitarse. así es, Eh, pero como no se reportó, entonces esa cuasi falla más adelante, entonces sí se puede convertir en un evento adverso y pude haber pasado ese medicamento. Entonces, ahora sí lo voy a reportar, porque ya lo ministré, ¿no? Entonces, exactamente, sí, ya fue un evento adverso que no tuve la intención de hacerlo. Si bien de los casos nos va, pues sabemos que puede ser de baja, mediana o alta complejidad, dependiendo de qué fármaco que haya presentado. Y en el peor de los casos, esa misma cuasifalla que yo pude haber evitado para tomar estrategias que no se volviera a presentar, como no lo reporté, ya tuve un evento adverso. Y ese evento adverso se puede complicar a un evento centinela. claro, ¿No? Entonces, creo que ahí la matriz o donde debiéramos de poner muchísima más atención, más que en el evento adverso, yo creo que serían en las cuasifallas. Muchos de los eventos adversos, antes de ser caer en ese rubro, fueron una cuasifalla. ujú, Pero como no se reportó, pues obviamente migró a los otros dos niveles, ¿no? Entonces, siento yo que sería sumamente más importante reportar esas cuasifallas. No sé así cómo. es. Sí, y efectivamente, como mencionó hace un momento, a veces minimizamos eh, el problema. Decimos, bueno, no lo pasamos, no pasó nada, ¿no? Entonces ya no hay un seguimiento por parte, pues, del personal competente en este caso, ¿no? Sí, pero también sabe, maestro, es mucho también la cuestión del desconocimiento. El desconocimiento hablando de que el personal tiene miedo o se queda con la zozobra de que, ¿y si lo reporto? Me van a regañar. Y si lo reporto, me van a anexar a un anecdotario, vaya, en este Un caso, reporte. un reporte efectivamente a mi persona cuando a lo mejor no hice o no provoqué algún daño al paciente. Entonces, pues yo creo que sí sería también trabajar en esas cuestiones, ¿no? En hacer hincapié en que no es un regaño ni es una llamada de atención, simplemente nada más es invitarlos a que
reporten cualquier problema, por más mínimo que sea, hablando de una falla, o en este caso, ya que se convierte en un evento adverso, que no pasa nada, simplemente para dar un seguimiento y para que haya estrategias de mejora y pues no vuelva a pasar o no vuelva a suceder. Exactamente, ¿no? Que se haga ese hábito de costumbre, porque Así es. más de uno nos hemos encontrado con alguna situación Claro, que apremie algún punto y desde la vista de la calidad no es con la intención de castigar, sino con la intención de mejorar, ¿no? Un así proceso. es, Entonces, mejorar sobre todo. muy bien, exactamente. Entonces, derivado de esto, pues dice ahí que la magnitud del problema se empieza a dimensionar a partir de un estudio que se hace en Harvard, donde se concluye que el 4% de los pacientes hospitalizados sufren algún tipo de daño por eventos adversos, ¿no? El 4%. Imaginemos que de 100 pacientes que van a estar hospitalizados, 4 de ellos, ¿no? Pues van a Ujú, presentar algún problema. El 70% de los eventos adversos provoca una incapacidad temporal. Entonces ahí el 4% va a tener un daño. Se le pasó un medicamento erróneo, no sé, algo que tal vez fue de mínima complejidad. sí, sí, sí. Pero el otro 70% de estos pacientes, estamos hablando de esos 100, 70 ya van a presentar algún problema ya un poco más complejo, ¿no? Y pareciera mínimo, pero ese 14%, ¿no? Si lo transformamos a 100, pues 14 van a tener alguna situación ya más severa, ¿no? Entonces, Claro. pues sí es un dato importante, ¿no? Hay con respecto a esa parte. Sí, y de hecho, maestro, en la página de la Secretaría de Salud encontramos unos datos también que no están tan alejados al estudio de Harvard. Dice que el 2%, bueno, citándolo, dice que el 2% de estos eventos adversos, de todas las personas hospitalizadas, en un ejemplo de 100, el 2% van a sufrir alguna infección asociada a la atención de salud y que el 8% puede sufrir algún daño irreversible. Pero también nos dice o nos hace hincapié que de ese porcentaje, el 62% dice que estos problemas pudieron haber sido prevenibles. Claro, digo que a lo mejor no el 62%, sino yo creo que todos los casos pueden ser prevenibles, siempre y cuando es cuestión de conocimiento, ¿sabe? Como mexicanos, hoy nos cuesta mucho a lo mejor leer detenidamente lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer. A veces como en enfermería por rutina decimos, bueno, ya sabemos que las indicaciones viene que la alimentación del paciente, que las soluciones, que los medicamentos, que los cuidados de enfermería. A veces no, eh, ya lo hacemos tanto por rutina que decimos, bueno, ya sé lo que viene, ya sé que está en ayuno, me salto esa parte, me voy a los medicamentos directamente. No tiene medicamentos, bueno, me voy directamente a los cuidados específicos que debe tener un paciente. Bueno, a veces por esas cuestiones no nos detenemos y leemos que a lo mejor tiene un tratamiento especial ese paciente y a veces los omitimos, ¿no? Entonces, pues también tiene que ver mucho esas cuestiones. Claro, y bueno, si lo aterrizamos a nuestro eje principal, que pues es la administración, ¿no? Así es, Desde la vista del cuidado gerencial, pues obviamente si nosotros no prevemos y no planificamos que mi paciente no sufra algún incidente durante su estancia, por el motivo que sea quirúrgica o lo que sea, pues ya no estamos dando esa visión bajo ese cuidado, ¿no? Ese principio del cuidado bajo la gerencia, porque obviamente va a implicar que mi paciente esté más días, va a implicar que tenga otro tipo de tratamientos diferentes a los iniciales por así su es. padecimiento y así sucesivamente, ¿no? Entonces, obviamente, pues tenemos que ver ahí. Y justo en eso, ¿no? De los principales eventos adversos identificados en México, pues tenemos las bacteremias, pues Así es. posteriormente complicaciones por cirugía, infecciones del sitio quirúrgico y las neumonías asociadas a la atención de este tipo de pacientes. Pero bueno, fíjate, revisando datos y en más de un documento y en más de alguna publicación, obviamente ponen en similitud el nuestro actuar
desde el punto de vista del cuidado de la salud con algunas otras profesiones, digámoslo de esta manera, Sí, y nos ponen un nivel muy alto, ¿no? Eh, el riesgo de que tengamos un incidente al transbordar un avión o trabajar en una planta nuclear, ajá. tiene muchísimos menos probabilidades de tener alguna Sí, de que situación suceda. emergente que por el mismo hecho de ingresar a un hospital donde estamos hablando de que va a ser atendida por puro profesional de la salud en diferentes categorías y con diferentes visiones, ¿no? Más sin en cambio es más riesgoso. Aquí a lo mejor se ve un poco drástico el ejemplo, en algunos otros ponen que tienes más probabilidades de cruzar una autopista caminando con menos probabilidades de que te atropellen que entrar a un hospital y salir con una infección. Entonces, la verdad es que Sí, sí es complejo, sí es de detenernos a analizar por qué estas comparaciones con estos dos tipos de situaciones, pero bueno, vamos a ver. sí, Tenemos ya un manual por parte de la Secretaría de Salud que es específicamente para la implementación de los paquetes de acciones para prevenir y vigilar las infecciones asociadas de atención a la salud, las famosas IAS. así es. Dentro de esto, pues bueno, de lo que se viene ahí, pues dice que la Organización Mundial de la Salud define que las IAS como infecciones contraídas por un paciente durante su tratamiento en un hospital u otro centro sanitario y que dicho paciente no tenía ni estaba incubado al momento de ser ingresado. En algunas definiciones, incluso hasta unos días después de su egreso, si presenta alguna infección, todavía va a estar relacionada al tiempo que estuvo hospitalizado, ¿no? Entonces, Así es. eh, aquí yo creo que valdría mucho rescatar el hacer una buena historia clínica para de esta manera poder descartar que en efecto no venía con un periodo de incubación previo, ¿no? Y obviamente durante su estancia hospitalaria, pues ese periodo de incubación floreció y se dio una infección y no fue propiamente por adquisición intrahospitalaria. Desafortunadamente también las historias clínicas a veces llegan a ser muy ambiguas o inclusive ya hasta las traen hechas, ya nada más llenan algunos datos y obviamente esto también nos da un sesgo en el poder saber si en efecto ya venía con ese periodo de incubación de esa infección o en efecto o ya de plano fue una vez y estando hospitalizada. Como no tenemos ese margen de la historia clínica, pues vamos a dar por hecho de que toda infección que se presentó pues fue adquirida ahí, ¿no? Entonces Claro. hablemos de un pacientito que a lo mejor ya venía con un problema de infección de vías urinarias asintomático, es ingresado y por alguna situación requiere un catéter vesical, se le coloca, tiempo después, 2 días, presenta ya un ego patológico y pues vamos a dar por hecho que fue por el procedimiento de la colocación de la sonda, ¿no? Cuando a Así lo mejor es. ya venía con ese periodo de incubación, pero reitero, no hubo una buena historia clínica y entonces no se detectó que ya tenía un factor de riesgo para desencadenarlo o que ya venía con un proceso alterado, se pasa por alto y después, pues bueno, ya se va a asumir que fue al interior del hospital, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, tenemos, desafortunadamente tenemos muchos factores de riesgos. En este caso, como lo menciona, las historias clínicas deben de ser más, tendrían que ser más objetivas que subjetivas, claro, pero implican costos, implica más tiempo, implica mayor atención en lugares o en unidades hospitalarias que de antemano sabemos que el índice de enfermero paciente pues es muy alto. O en este caso para la atención de consultas en el área de urgencias también son muy altos. Entonces, implicaría eso, es un factor muy, muy, muy importante, el tiempo, también los costos para poder determinar si por el problema que está acudiendo el paciente se pueda convertir o ya tenga un germen aislado, como dice, y el tiempo que está en el hospital termine de incubar, pues sí, también sería, implicaría algún costo adicional al final del día a la institución, porque la institución es quien proporciona ese pago para que se realicen los estudios correspondientes a los pacientes. Sí, sí, los manuales nos mencionan todo lo que se tiene que realizar, pero a veces mm, si nos detenemos y profundizamos más el tema, pues implicaría costos, tiempos
y pues muchos otros factores, ¿no, maestro? Sí, claro. Y ahí volvemos a tocar el punto, ¿no? De el administrar los tiempos y de administrar la gestión del cuidado al saber a qué Así paciente es, sí le voy a dedicar un poquito más de tiempo a su historia clínica y a qué pacientito, pues, lo voy a hacer un poco más rápido. No quisiera decir que se así, van a omitir datos, pero ya sé que su padecimiento, pues, es meramente identificado, ¿no? A diferencia de claro, algún que tengo que buscarle más ahí de los datos subjetivos que me va a estar dando. Y obviamente, pues eso va a hacer que tenga un impacto en el diagnóstico que se le va a estar dando, ¿no? No va a ser lo ujú, mismo ver un paciente cada 5 minutos porque tengo una fila de 35 esperando en urgencias, así es, a tardarme 25 minutos en hacer una historia clínica porque pues es el único paciente que tengo. Entonces, pues sí, en efecto, pues esa es la parte que tenemos que cuidar. Parte de la información que viene en este manual, pues algo que es de llamarse la atención y que vamos a retomar ahorita, que pues es que en las unidades de cuidados intensivos, tanto adultos como pediátricos como neonatales, pues nos dice que la situación más preocupante pues durante la atención del paciente pues es obviamente porque tiene una mayor cantidad de dispositivos invasivos. Y obviamente lo sabemos por la complejidad del paciente, pues para que esté en una terapia intensiva, ¿no? así es, Entonces, pero también a la vez, pues se supone que todo el personal que está en esas áreas, pues es de mayor expertise, no porque los demás no lo sepan, pero pues obviamente por la complejidad del paciente, pues debe de tener muchísimo más cuidado en los procedimientos que está realizando. Pero también es donde más se infectan los pacientes. así es, Entonces, ahí yo creo que habría que poner como en una balanza, ¿no? El decir, ok, si estás en una terapia, tienes muchísimos más dispositivos, pero pues también tienes una carga menor, ¿no? Porque no vas a ver a 9 pacientes intubados, así ¿no? es, Porque tampoco las terapias son tan grandes como para tener tantos pacientes, porque no todos pueden estar graves, ¿no? Entonces, debe de ser muy selectivo el paciente que va a ingresar a esa terapia, y si viene muy invadido, pero tampoco tengo una sobrecarga de trabajo porque no voy a ver a tantos. Entonces, voy a ver un grupo más reducido de pacientes donde tendría que ser mínimo el riesgo, por así decirlo, pero digo, ahí es de un análisis más profundo para poder determinar esa parte. Y ahí nos dice que pues en el estudio realizado a 895 pacientes, 254 de una terapia intensiva en México, pues encontró que el 23.2% pues tenían una infección asociada a la atención de la salud, ¿no? Entonces, pues relativamente volvemos, es alto el porcentaje o el claro, número de pacientes que están contrayendo una infección, se entiende por la cantidad de dispositivos que van a utilizar, pero bueno, ahí tendríamos que ver cuál es el otro factor a lo mejor que está jugando como para que esto pudiera acrecentar que se incrementen estos casos, ¿no? sí, efectivamente, sí, el hecho de que ya el paciente cuente con múltiples dispositivos invasivos, pues ya también genera automáticamente pues un riesgo. Claro, un riesgo potencial, o en este caso un riesgo de infección, pero ya es muy distinto a que ese riesgo pues ya se genere y ya sea algo real. Entonces, sí, efectivamente, también como comenta, maestro, el hecho de que sea una terapia intensiva sí implica que la carga de trabajo sea menor en cuestión de pacientes, pero sí en procedimientos sí es más Obviamente. complejo y pues debe de ser más meticuloso y lo menos que puedan adquirir pues una IA, pues se supone que tendría que ser así, pero pues conforme a ese estudio pues vemos que no, pues sí es un porcentaje alto, si lo traspolamos a números son 170 pacientes aproximadamente de esos Pues 895. vendrían siendo como 254. Bueno, aproximadamente. Ujú. Sí, ahí es donde yo creo que tal vez valdría la pena el hacer la evaluación de cuántas cuasifallas pudiese haber, ¿no? Efectivamente. Casi se me cae la sonda al piso, ¿no? Ajá, Casi se me desconecta, casi esto, o sea, ver cuáles pudieran ser como esas agravantes que se presentaron antes de llegar al evento adverso de presentó una infección asociada a la salud, ¿no? Llámese por cualquiera de exactamente. las vías. Ahorita más adelante vamos a ver todas las demás que pueda llegar a ver. Entonces, sería pues, a lo mejor una buena observación que se pudiera sacar de ahí. Así Pues es. bueno, de esto pues dice que resulta fundamental tener una estrategia multimodal que permita no solo identificarlas, sino
prevenirlas, ¿no? Y obviamente, pues esto nos va a dar un mejor impacto, pues menos días de estancia, menos tratamientos menos agresivos y una recuperación pues más sólida del paciente, ¿no? Entonces, obviamente, para llegar a esto tenemos que realizar una verificación activa. Y ahí lo que hablábamos al principio, que vaya mucho de la mano con calidad en el hecho de decir, vine a hacer una observación, no con la intención de decir lo que están haciendo está mal, sino aquí creo que se pudiese mejorar y hacer esas anotaciones y esas anotaciones, pues más adelante, pues hacerlas ya ver de manera ejecutiva, en donde nos diga, mira, sugiero que se modifique esta parte porque es lo que vimos que está generando alguna situación, ¿no? Entonces, ese debería ser el trabajo de calidad en esas observaciones, en esas verificaciones para saber si las instrucciones que estamos siguiendo sobre un proceso nos están funcionando o es necesario modificarlas, Así es. ¿no? Bien, dentro de esto pues vamos a ver rápidamente para avanzar a otros temas más importantes, porque pues aquí nada más es el objetivo general que se plantea este manual, ¿no? Que es implementar Ujú. los paquetes de acciones para la prevención de las IAS en pues, todas las unidades médicas, ¿no? Y como objetivos específicos, pues es evaluar el cumplimiento de estos paquetes conforme a una cédula única de gestión, en donde ahí obviamente se va haciendo esta evaluación, donde no permite el preguntar, no sé, ¿te lavaste las manos? Nada más nos va a decir sí, no nos va a dejar, sí me las lavé, pero no me las sequé bien, no. O sea, solamente eso, tienes el punto completo o no tienes el punto, ¿no? Ujú, Entonces, exactamente. ya de ahí, pues ir viendo qué es lo que hay que mejorar. Y evaluar el porcentaje de cumplimiento global, ya sea por cada servicio, por cada piso o en lo general de toda la unidad médica, pues para de ahí partir y saber a dónde tenemos que mejorar. Digo, no con la intención de decir, este servicio es el que tuvo más infecciones, no, sino más bien este servicio es en el que tenemos que ver por qué el proceso no se está dando igual que a los demás. Y entonces Así de es. esa manera, pues poner atención para que mejore. Básicamente esos son los objetivos del manual, pues son los objetivos con los que nosotros tenemos que trabajar, pues para poderlos cumplir. Efectivamente. Y sobre todo Y darlo a conocer al personal, ¿no, maestro? sí, Eh, claro. que conozcan cuáles son las cédulas, cuáles son, administrativamente hablando, todo lo que se tiene que realizar en cuestiones de cuando se detecte algún problema de este tipo, si falla, evento, ¿ok? Y porque a veces como personal operativo se desconoce mucho, pero no por eso los va a eximir de una responsabilidad, ¿estamos de acuerdo? O sea, tienen que conocerlo y tienen que saberlo. La información está disponible para todos. Que no la, que no la obtengamos o no lo utilicemos a favor de nosotros, pues ya es muy distinto. Sí, creo que no queramos hacerlo, pero ahí sí, o sea, son puntos claves en donde por eso se tiene que tener una programación de educación continua en Así es, donde mensual, trimestral o semestralmente se tenga contemplada una capacitación sobre estos puntos para que obviamente efectivamente. el conocimiento se mantenga vigente y en esta capacitación pues obviamente se muestren las estadísticas de, no sé si se hace semestralmente, a ver, hace 6 meses cómo estuvimos y ahora cómo estamos, ¿no? ¿Qué servicio se mantuvo con el mínimo? ¿Qué servicio hace 6 meses estaba bajo y ahora subió su índice de infecciones? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó en esos 6 meses, no? ¿Hubo rotación de personal? ¿Hubo algún brote? Algo, o sea, ¿qué fue lo que hizo? Y ahí se va analizando área por área, ¿no? Para saber qué fue lo que mantuvo. Este servicio se mantiene con los mínimos de casos, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Hay que acercarnos con ellos para ver qué es lo que han estado haciendo bien, ¿no? Ujú, Entonces, para así eso es. serviría la capacitación, para que podamos ver dónde mejoramos, dónde nos mantenemos y dónde ponemos más énfasis. Pero muy bien, dentro de las acciones generales, pues nos dice que obviamente lo que hablábamos ahorita, ¿no? Para que tenga un éxito la aplicación de los paquetes de reducción de las IAS, pues va a depender de una implementación de procesos y programas que nos hablen de una vigilancia de la seguridad y la calidad de atención de nuestros pacientes. Obviamente, administrar todo, ¿no? Recurso material, recurso humano y todo lo necesario. Vamos a hablar sobre las políticas de vigilancia y la prevención, los programas de higiene de manos que, no sé, no recuerdo ahorita el año preciso que se hizo la publicación de la triada
de infecciones por lavado de manos en el hospital donde atendían los partos y luego se iban a hacer las necropsias. Y ya desde ese entonces se hablaba de la importancia de la higiene de manos. Sí, sí, Y sí. no sé, no tengo el dato exacto de cuántos años ya pasaron desde esa fecha, y seguimos teniendo el mismo problema de un desapego a la higiene de lavado de manos, ¿no? Entonces, Así es. es un tema sumamente importante. La política del agua limpia y segura, muchas de las veces, pues abrimos la tarja, sale amarilla, pero pues la respuesta es está clorada, ¿no? Entonces, pues sí está clorada, pero ¿me las lavo o no me las lavo? Así es. Políticas para el uso de los antisépticos, creo que hoy ya ha bajado un poco, pero sí hubo un tiempo en donde hubo un sobreuso de la clorexidina, Sí, así de es. utilizar clorexidina para todo. Creo que ahorita ya otra vez empezó a moderar y ya se está utilizando en casos más específicos, es lo que he percibido, no sé, habría ahí que revisar bien el tema. Y políticas para el uso de desinfectantes y el proceso de esterilización de material y equipo. Hay otro punto, ¿no? También ahí porque hay ciertos materiales, glutaraldehídos y algunos otros componentes donde nos habla que necesitamos sumergir el equipo que vamos a limpiar para que pues, pueda hacer efecto. Y pues muchas de las veces lo preparamos, pero lo traemos en atomizadores y andamos limpiando con ese en nuestras mesas, ¿no? Entonces, eh, no sé hasta qué grado, porque finalmente inclusive el instructivo y la recomendación del fabricante dice sumergir, no Así es. rociar un atomizador, entonces pareciera que nos estamos engañando, que es que limpiamos, pero digo, creo que sería más factible pues hacerlo con alcohol, pero bueno, digo, ahí es otro punto también importante, y las políticas y procedimientos de limpieza y desinfección de las superficies ambientales, este, otro tema ahí también importante. Pero bueno, para esto pues vamos a entrar ya un poquito más de lleno a lo que son las acciones específicas, lo hoy conocido como paquetes de acciones, y donde, bueno, aquí los paquetes para las acciones para prevenir las infecciones al torrente sanguíneo asociadas al uso del catéter venoso central en específico. ¿Por qué no al periférico? Porque la bibliografía nos marca que tiene una incidencia o una tasa de infección del 0.8 al 1.5%, o sea, es una tasa muy, muy, muy pequeña. Y Ujú. sabemos que un catéter periférico, aunque por más que lo cuidemos, pues no nos va a durar más de 3 días, por más que querramos, ¿no? Va a ser Así es. difícil el paciente que lo tuvo 5 o 6 días un catéter periférico, es muy complicado. Entonces, también por eso es que se disminuye la tasa de infección y obviamente nos abocamos más al catéter venoso central porque pues es el catéter que va a estar más tiempo, va a tener un contacto más directo a la entrada del corazón por la vena cava y pues obviamente también entre más lúmenes, hay veces que hiciéramos un catéter central de 5 o 6 lúmenes por todas las infusiones que tiene, pero pues obviamente entre más lúmenes, pues más riesgo de infección vamos a tener porque tenemos más puertos de entrada. Entonces, pues los catéteres venosos centrales dice que son dispositivos invasivos que permiten el acceso al torrente sanguíneo a través, pues obviamente, de la administración de fluidos, ¿no? Y estos dispositivos son frecuentemente utilizados en la administración de medicamentos, nutrición parenteral, monitorización hemodinámica, entre algunos otros aspectos ahí que ya sabemos. Dentro de esto, pues, nada más para retomar, vamos a ver ahí, entre todo lo que se menciona para los usos del catéter, pues todos son importantes. Y muchas de las veces, por ejemplo, yo tengo esa sugerencia porque está en los artículos de evidencia de la nutrición parenteral, la ponemos en equipo radiopaco, con una técnica estéril, todo bien, ¿no? Un lumen del catéter específico para el paso del NPT. Pero, por ejemplo, en el caso de los neonatos, y ya hicimos todo ese procedimiento y todo perfecto, ¿no? Hacemos nuestra cédula de evaluación y todo muy bien, preparación y todo. Pero al final del día el equipo va a estar debajo de una fuente de calor radiante. Así es. Entonces, esos lípidos, esos aminoácidos y todos esos componentes que va a tener el NPT no tendrán algún cambio estructural al estar bajo la fuente de calor radiante, porque incluso cuando podemos ver ahí en la llave de paso o a veces en el trayecto del lumen, cuando algunos que son transparentes, y ya vemos que no es blanca, sino que tiene con el paso de los días se cambia el color un poco café, un poco más Ajá. oscuro. Entonces yo diría, bueno, no es o no está relacionado a la exposición de calor,
porque al final de cuentas pues estuvo bajo una fuente de calor que pudo haber hecho que los componentes se alteraran, ¿no? Inclusive por eso el catéter llegó hasta cambiar de color. Así es. Sí, y efectivamente sí es común que se vea esa parte, maestro, porque yo que estoy en el área de USIN, sí he detectado efectivamente que se ven, hay cambios estructurales probablemente, pero que sí se pueden ver en donde, en lo que es en el lumen del catéter. ¿Por qué? Porque la conexión del NPT cuando esta está en el lumen, pues al final del día sufre cambios de temperatura por el uso de la incubadora o de la cuna radiante. Dos, también se encuentra a cambios de humedad, porque también estamos hablando de un paciente prematuro, pues también hay cierto porcentaje de humedad. Entonces, pues sí, claro, sí sufre esos cambios, pero sí efectivamente tendremos que revisar qué tanto impactaría o qué tanto impacta en la relación del paciente y tratamiento. Si efectivamente es lo correcto o qué estrategias se podrían realizar para que no haya un cambio tan significativo en el paciente, porque al final del día, pues se está colocando con la intención de una terapéutica benéfica al paciente, no lo contrario. Claro, pero ahí digo, por eso, ahorita vamos a ver, ¿por qué retomo esa parte del manejo del NPT? Porque pues lo demás sabemos que me lavo las manos, ¿no? Preparo un medicamento, me vuelvo a lavar mis manos, desinfecto mi lumen, Así es. o el taponcillo de la llave de paso, conecto mi jeringa, paso un medicamento, lo conecto al perfusor, lo vuelvo a desconectar, bueno, antes de eso me lavo las manos, lo desconecto, vuelvo a desinfectar y lo vuelvo a tapar, ¿no? Entonces creo que ahí no hay mayor tema en esa parte. Pero la NPT es donde pensamos que como ya no se manipuló por 24 horas, pues todo está bien. Y cuando la colocaron y todo bien, se conectó con técnica estéril y se preparó de la misma manera, sí, pero al final del día pues estuvo expuesto y entonces recordemos que lleva glucosa, aminoácidos, lípidos, o sea, todos los componentes necesarios para que pueda germinar un Así es. microorganismo. Entonces, y todavía más, aparte de eso, le aunamos a que tuvo una temperatura perfecta, ¿no? Porque no se va a calentar, no va a hervir. Va a estar en Claro, una temperatura continua, constante, que puede llegar a generar que se permita ahí un cultivo así importante, pero es. digo, será cuestión de hacerlo, pero por eso quise retomar en específico la NPT a diferencia de los otros medicamentos o las otras alternativas para el uso del catéter. Sí, efectivamente, y eso es en el mejor de los casos, maestro, que se prepare de una forma o de la mejor forma, de manera estéril, para cuidar pues estos principios de asepsia y antisepsia. Pero me ha tocado ver que cuando instalan un nuevo catéter percutáneo o central y, y lo aperturan para nuevas soluciones, hay ocasiones en las que ya no preparan soluciones nuevas y vuelven a conectar esa misma NPT o esas mismas soluciones calculadas, cuando por normativa y por lógica sabemos que no se tendría que hacer porque al fin ya se rompió ese circuito cerrado. Entonces, estamos instalando un circuito que ya rompimos o que ya no tuvo continuidad y lo colocamos en algo que ya está totalmente estéril, pues también es por eso que ocasionan estas IAs. Sí, claro. Porque, y obviamente se les tiene que notificar a los médicos, pero bueno, si el médico da la indicación por escrito, pues, ¿qué se hace en esas situaciones? Sí, claro, pues ¿No? ahí ya entra, reiteramos, ¿no? La importancia del diploma en el que estamos, de la administración del cuidado con visión gerencial, ¿no? Entonces, Así es. pues en efecto, y pues aquí nos habla y nos los enlistan, ¿no? Como punto número 1 o inciso A, pues nos habla específicamente de la inserción del catéter venoso central, pues debe de estar enfocado a cubrir todas esas mecanismos preventivos para la inserción, ¿no? Y obviamente, Claro. pues esto disminuye la colonización de la punta del catéter y Ujú. obviamente con esto, pues pueda tener mejor, ¿no? Para llegar a esto, pues, ¿qué le vamos a ocupar? Higiene de manos, Así ¿no? es. Previo a la inserción. Entonces,
el uso de cubrebocas, gorro, bata, guantes y campos estériles y que todo sea con calma. Yo siempre lo he dicho, un catéter venoso central no le va a salvar la vida a tu paciente, un catéter venoso periférico puede ser que sí. Ya una vez que tengas una vía, entonces ahora sí, se estabiliza el paciente y ahora sí me preparo para colocar un catéter venoso central. Pero si efectivamente. quiero colocar un catéter venoso central como un procedimiento de urgencia, pues no se va a poder, estoy estresado. Necesito primero tener la certeza de que ya tiene un acceso para cualquier situación que se suscite, ¿no? Entonces, y con el paso del tiempo, si recordamos, antes la colocación de un catéter venoso central era un procedimiento que se programaba en un quirófano, Así ¿no? es. Se fue modificando la técnica, dieron la apertura, ok, cubre con todos estos requisitos, cubrebocas, gorro, bata, todo, y entonces ahora ya se puede colocar, pues, digamos, un catéter, pues, en el cubículo del paciente. Ya no se Ujú, necesita necesariamente que sea en un quirófano. claro, Pero al ya no hacerlo en un quirófano, tuvo sus pros y sus contras, ¿no? ¿Cuál es un pro? Pues que se hace más rápido, se agiliza el procedimiento y obviamente así es. se obtiene más. ¿Cuál es una contra? Que como no estamos dentro de un quirófano, estamos en una sala de urgencias, en un piso de cirugía de la interna, del servicio en el que se vaya a colocar, y pues asumimos que está todo bien y llegamos a omitir algún paso, ¿no? El gorro, el cubrebocas, ¿por qué? Porque es de urgencia, ¿no? Entonces, Ujú, al empezar a omitir uno de cualquiera de todos esos puntos, pues entonces ya así el es. proceso se está perdiendo, ¿no? Ya cuando menos vemos, ya se está calzando la bata para empezar a limpiar, cuando pues nunca vimos que se fuera a lavar las manos, cuando es el primer paso que se debiera de hacer. Entonces, Así es. reitero, un catéter venoso central no debiera de ser instalado como método de urgencia, debiera de ser programado, ¿no? Entonces, llegó mi paciente, sí, canalízalo, y una vez que se canalice y tenga una vía y esté en medida de lo posible estable, bueno, a la par voy preparando el material y demás para ponerle un central, más no de urgencia. Entonces, si no entendemos eso, pues vamos a seguir omitiendo. ¿Y qué es lo primero que vamos a omitir? Lavarnos las manos. ¿Por qué? Porque es la urgencia y con eso nos queremos justificar y no debiera de Así ser. es. El uso de los antisépticos correctos, pues vemos lo de hace rato, ¿no? El uso hasta cierto punto indiscriminado de la clorexidina. Hoy en día pues ya hay como muchas combinaciones, ya inclusive hasta es más barata. Al principio cuando empezó a salir y tener auge, pues era un poco más complicado poderla adquirir por las unidades hospitalarias, obviamente, y hasta inclusive de manera particular, pues era más complicado, ¿no? Ya hoy, pues ya tenemos clorexidina con yodopovidona, clorexidina con alcohol, clorexidina sola, entonces ya en diferentes presentaciones, en diferentes cantidades, pues bueno, esto nos ha facilitado de alguna manera, pero bueno, si no la tenemos, pues tenemos algunos otros, ¿no? Yodopovidona sola, el alcohol isopropílico, no sé, tenemos algunas otras sustancias que nos pueden ayudar a hacer la desinfección de la piel en caso de que no se cuente pues con el ideal que sería la clorexidina. Claro, Y ya de ahí, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Pues ya lo instalamos, ya verificamos que todo el proceso fue correcto, pues ahora nos vamos al mantenimiento, ¿no? Al así es. mantenimiento de este catéter venoso central, pues bueno, primero, pues hacerle una revisión. Si mi paciente le voy a tomar signos vitales cada hora, pues cada hora visualizo el catéter, ¿no? Que no esté acodado, que esté limpio, que esté lo más correcto posible. No llamarle fisiológico, porque obviamente no puede estar fisiológicamente, Sí, pero sí que la línea no esté torcida, que no esté por debajo del paciente. así es. Entonces, verificarlo. Si mis signos vitales son cada 2 horas, pues cada 2 horas también evalúo mi catéter, porque en este momento es parte de su cuidado, ¿no? Obviamente irle retirando las vías innecesarias, ¿no? En ocasiones ya nada más tiene soluciones para 24 horas, pasándolo por un central por el lumen distal, ¿no? Entonces, pues, oye, pues por lo menos cerremos de algunos lúmenes, ¿no? Así es. Obviamente, para toda la manipulación que se le vaya a hacer, higiene de manos, o sea, eso no lo podemos dejar pasar por alto. Realizar la técnica séptica para el cambio de los puertos, llaves de conexión y todo lo que se utiliza para el paso de medicamentos, realizar el cambio de los equipos cada 72 horas cuando así sea necesario y obviamente los de la NPT pues cada 24 horas, ¿no? Así es. Y pues obviamente aquí un punto contradictorio, digamos, hasta cierto tema,
El realizar una curación del sitio de inserción cada 7 días, inclusive la norma oficial mexicana 022 nos habla de lo mismo, ¿no? Ujú. De una vez que lo instalas, a las 48 horas y posteriormente a los 7 días. En ningún lado se recomienda que sea a las 24 horas. Y a veces pareciera, ¿no? Si bien la cascada de coagulación apenas a las 24 horas está haciendo su proceso en un paciente normal. Ahora, en un paciente que está hospitalizado, pues puede ser que ese proceso de la cascada de coagulación pues se vea alterado. Entonces, por eso es Claro, que nos marca que una vez que está instalado a las 48 horas, para evitar el riesgo de que sangre, el riesgo de alguna otra situación, y posteriormente, pues ya los 7 días, ya con calma, ya no va a haber necesidad. Pero más sin en cambio, en algunas situaciones es que está sangrando y todavía no pasa ni las 48 horas y pues ya cambia la fijación. Pues sí, pues está sangrando porque puncionamos un vaso grande, ¿no? así Entonces, es. me llamaría más la atención que no saliera sangre estando en un vaso, ¿no? Entonces, pues es normal hasta cierto punto. Obviamente no lo voy a dejar a grado que se comprometa la integridad del catéter, pero pues tenemos que valorar qué tipo de sangrado es y la condición del paciente y obviamente nos va a dar muchísimos mejores resultados hacerle la primera curación a las 48 horas y ya posteriormente a los 7 días, ¿no? Pero bueno, ahí digo, es un punto controversial porque digo, ni la misma norma nos marca una curación a las 24, está estipulado que a las 48 o a los 7 días, porque hay veces que pones un catéter y lo terminaron de colocar, se le hace la limpieza, todo y se fija y está excelente. Está limpio, no tiene ni siquiera punto de sangrado. O sea, ese catéter pues no tendría ni por qué descubrirlo a las 24 ni a las 48. Me puedo ir, hoy lo instalaron y como está en excelentes condiciones, hasta los 7 días. Entre menos lo manipules, muchísimo mejor. Pero pues a Efectivamente. veces no entendemos ese punto de la enfermedad basada en evidencia, ¿no? Sí, desgraciadamente omitimos muchas cuestiones de lo que nos marcan las normas, las guías, porque efectivamente la norma nos dice que ese catéter nada más se va a manipular siempre y cuando se encuentre comprometido. Y ahí nos vienen las especificaciones de lo que es un compromiso. Pero desafortunadamente omitimos muchas esas cuestiones. El hecho de que a lo mejor se encuentre ligeramente desprendido, pero si no compromete la integridad del mismo, ¿cuál es la necesidad de realizarle una curación innecesaria? Porque yo lo veo de esa manera, es algo innecesario. Estamos, queremos evitar una infección por ese mínimo compromiso, pero no nos ponemos a pensar que estamos comprometiéndolo de manera exponencial a ese catéter por hacerle una curación innecesaria. Entonces, Así es. pues aplica en todos los aspectos centrales, todas las etapas de adultos, pediátricos, neonatos, pero bueno, Pues sí. Y pues bueno, pasamos al siguiente punto, ¿no? Un muy bien. paquete de acción de prevención de infección de vías urinarias asociado a un catéter urinario, ¿no? Aquí, pues creo que no hay mayor eh, tema, creo que Sí, pues lo podemos resumir en o dejaste abierta la bolsa o la desconectaste para tomarle un ego, entonces no te pudiste esperar a que cayera en la bolsa y de ahí tomarlo, sino la desconectamos y de ahí lo quisimos tomar. Eh, no aplicamos la técnica que nos recomienda el protocolo estandarizado para el manejo de la instalación de sonda vesical, donde nos habla de la utilización de un campo hendido, una pinza de anillos, o sea, una técnica propia de una técnica estéril o lo más aséptica posible. Y pues obviamente esto va a hacer que incremente el riesgo de las infecciones, ¿no? Y reiteramos, ¿cuál es uno de los que puedes incrementar? Falta de la higiene de manos antes de hacer la inserción de este catéter. La falta de técnica séptica para la instalación. Y muchas de las veces, pues la fijación del catéter pues no corresponde a la edad o al género del paciente. sí, Me ha tocado fijar eh, sondas vesicales en el caso de los niños y de pronto escuchar la respuesta ¿y esa fijación sí es válida? Entonces, no sé, lleva 12 horas con esa sonda y no se le ha salido, ¿no? Entonces, a ujú, veces nos casamos con una sola fijación y como la otra que estoy viendo no es. Entonces, sí tener muy en claro el tipo de
de fijaciones que se pueden utilizar, obviamente que se trate de respetar pues la anatomía y las Así edades, es. ¿no? Sumamente importante. Y en algunos otros de los casos, pues si nos vamos al extremo en un prematurito, pues no se va a mover, ¿no? Entonces, dices, se valora la necesidad de tener que ponerle como tal un adhesivo para evitar que salga cuando el paciente no se mueve, ¿no? O Claro, un paciente está totalmente sedado, pues obviamente ya adulto, pues obviamente tiene su globo, verificado, no se sale, y mi paciente está totalmente sedado, pues valoro, ¿no? Si en efecto en ese momento pues requiere tener una fijación o la puedo mantener así pues para vigilar, porque pues voy a necesitar movilizar a mi paciente y el tenerlo fijo, pues va a comprometer en el caso de una paciente que se encuentra en trabajo de parto, también le colocan una sonda para obviamente hacer ese drenaje vesical, lo fijan y de pronto llega el médico y señora, le voy a hacer una revisión. Eh, y por la fijación a la hora de separar las piernas para hacer un tacto, o se desprende la la fijación y fijación. se arranca prácticamente de la piel, o inclusive se ha llegado a generar lesiones porque pues obviamente con la fuerza en la que hace el movimiento, pues se sale, ¿no? Entonces, valorar el momento y en cuándo y cómo se debe de hacer esa fijación, pues para evitar muchos de los riesgos, que es de lo más asociado que encontramos. Entonces, pues por eso uno de los puntos es se realiza la fijación del catéter urinario de acuerdo con la edad y el género del paciente, ¿no? Aquí yo le agregaría y en el servicio en el que se encuentra, ¿no? Porque no va a ser, vuelvo a lo mismo, una paciente que está en trabajo de parto, con su sonda, que si la fijo o no la fijo, a un paciente prematuro que no se mueve, ¿no? A un paciente adulto que está sedado, pero yo lo necesito movilizar. ¿Qué tan factible me es que tener fijada la sonda? ¿Me ayuda, me perjudica, me limita el movimiento hasta cierto punto porque no puedo extender o flexionar el pie porque ya tiene ahí una fijación? Entonces creo que sí, ahí yo le agregaría el servicio. Claro, Se realiza diariamente la higiene. Hay pacientes que deambulan con su sonda, a veces es eh, al hacer la evaluación, pues nos dicen, no me he lavado porque me da miedo por la sonda, ¿no? Me molesta. Entonces, no, pues, al ujú, contrario, ahorita cuando más se tendría que hacer el aseo. así La es. línea del drenaje se encuentre libre de obstrucción, ¿no? Volvemos a lo mismo, que no esté debajo del pie, que no esté acodada y que la bolsa recolectora pues esté por debajo del nivel de la vejiga, ya que si no, de repente el pacientito pues, no le gusta que andar deambulando con la bolsa del Cistoflu ahí, con todo el equipo, y lo que hace es que la carga, ¿no? Y entonces ya la bolsa pues está por arriba, Así y es. pues eso hace que haya un retorno. Entonces, ahí es a lo que más. Y pues bueno, que se mantenga un sistema con válvula antirreflujo, precisamente pues para evitar que se generen desconexiones durante el proceso y pues estar vigilando que no lo hagan para tomar muestras, ¿no? Es que le va a tomar un ego pero no tiene nada la bolsa, entonces está rápido lo desconecto de aquí para tomársela, ¿no? O sea, pues esperemos, ¿no? No sé qué tan urgente sea tomarle un ego como para que le tenga que desconectar la sonda, pero bueno. Así es. Efectivamente. Y sobre todo pegarnos siempre a la normativa. De todo esto, de todo lo que estamos o estaremos viendo, pues tenemos normativas, tenemos guías y tenemos protocolos que se tienen que seguir porque ya han existido evidencias de que fueron pues buenas para el uso y para prevenir este tipo de infecciones o este tipo de problemas. Y en este caso está el protocolo de la estandarización del manejo de la sonda vesical. Ujú. Entonces, ahí es donde nos especifica todo esto que nos acaban de mencionar. ¿No? Sobre todo también hacer hincapié sobre el uso de los ejercicios vesicales. Hay algunas instituciones, inclusive el personal médico, que todavía sigue indicando ejercicios vesicales, que en el protocolo ahí nos dice que ya no son necesarios realizar ejercicios vesicales, que pinzar la sonda 2 o 3 horas para que no haya un tenesmo vesical, pero pues ya hay evidencia de que no es necesario realizarlo. ¿No? Sí, Entonces claro, siempre apegarnos a las normativas más vigentes, sobre todo. sí, y finalmente si están descritas, pues es por alguna evidencia, ¿no? No Así por es, querer llevar la contra en alguna indicación que se esté dando. Entonces, efectivamente.
revisarlas y tenerlas en cuenta. Yo creo que igual si hiciéramos a lo mejor el censo, digo, es que de aquí salen como muchos temas para ponerse a evaluar, ¿no? Entonces, si hiciéramos Así es. la investigación de ver cuántos de ellos conocen de lo que nos habla el protocolo para estandarizar el manejo de la sonda vesical, pues sería interesante ver cuántos lo conocemos, ¿no? O Así al es. menos saber de qué habla, ¿no? Efectivamente. Bueno, en nuestro siguiente paquete que tenemos, pues es la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Ujú, Aquí creo que también no le encuentro como mayor tema o mayor complejidad, simplemente pues el hacer la aspiración de manera cotidiana, no esperar a que ya se le escuchen o se vean a través de la cánula las secreciones, sino de manera objetiva el hacer una auscultación y de esa auscultación pues obviamente tomar la decisión de si se le va a aspirar o no se va a aspirar las secreciones, mantenerlo en una posición, en en una inclinación adecuada y mantenerlo con su, con su humedad hacia el ventilador, ¿no? Por su cascada ujú, de calefacción. Creo que son los efectivamente. puntos más esenciales, te lo vamos a revisar como un poquito más a fondo, pero creo que lo pudiéramos avanzar como de ese punto, ¿no? Ujú, Y ya dentro de la descripción de cómo podemos disminuir este problema, pues aquí nos los habla, ¿no? Volvemos al mismo punto. Higiene de manos, así es. este, previo a la realización de cualquier técnica que vayamos a hacer con nuestro paciente con ventilación. Aquí sí, el agregado del uso de guantes por las secreciones que vamos a manejar y el uso de cubrebocas, ¿no? Por lo mismo. Ya la importancia de tener una cabecera elevada entre 30 a 45 grados en el caso de los adultos y de 10 a 15 grados en el caso de los pacientes neonatos. Obviamente para que esta inclinación nos permita que tenga una mejor posición para nosotros poder aspirar las secreciones y que no haya, digamos, como un reflujo de las mismas si está en una posición más baja, ¿no? Y pues, ¿qué más? Podemos tomar como punto aquí, pues la evaluación diaria para ir disminuyendo la interrupción de la sedación y obviamente esto nos sea factible para poderlo extubar y obviamente entre menos días esté con la ventilación mecánica, pues también va a haber menos posibilidades de tener un incremento de estas infecciones. Su aseo oral, pues con la clorexidina al 0.12% o si no Ujú, con solución salina al 0.9%, pero el estarlas haciendo, ¿no? El hacer un enjuague de las secreciones de los microorganismos que tenemos en la boca, ¿no? De ujú, hecho, ya está también más que descrito por la parte de la microbiología, que la boca pues es el área más sucia que tenemos en el organismo así es. y pues se va a estar en contacto ya de alguna manera eh, tener una línea, pues no digamos que directa, porque al final del día pues el tubo está al tamaño de, de la tráquea, pero sí la saliva, secreción y por gravedad, si es que no lo tenemos en ese, pues parte de esa saliva o secreción pues va a ir hacia atrás, ¿no? Y entonces eso es lo que nos va a generar pues que finalmente empiece con un proceso infeccioso de tener microorganismos que no son propios de la vía aérea baja cuando eran de la boca, ¿no? Entonces Así es. ahí es importante ahí que veamos esa parte. El drenaje de las secreciones, es importante ahí a través de un sistema de circuito cerrado. Muchas de las veces la queja es que no aspira bien, ¿no? Así Pero es. pues es lo necesario y no es que no aspire bien, sino es que aspira lo necesario que tiene que ser. Finalmente, por eso está descrito el uso de estos circuitos. Quisiéramos tener una succión al 1000, pero pues no se puede porque pues al tener una succión tan rápida, pues también me puedo traer parte del epitelio de la mucosa que está adyacente, ¿no? Entonces tampoco es la idea traerme esa mucosa, sino conservarla y lo único que quiero traer pues es el exceso de secreciones que se están formando. Ujú, El uso efectivamente. de la humedad activa o pasiva según sea el caso y dependiendo de la patología que esté, obviamente no va a ser lo mismo un paciente que se le colocó el manejo de la vía aérea avanzada por una sepsis que por una neumonía, ¿no? Entonces se va a evaluar para ver quién requiere ese tipo de humedad y pues obviamente su profilaxis de úlcera péptica por el día de uso de esta cánula, ¿no? Sí, sí, también rescatar esta parte
de hacer el conocimiento al personal de que cuando vaya a aspirar sepa cuántos milímetros de mercurio o cuánta presión va a ocupar dependiendo del paciente con el que vaya a aspirar. Porque a lo mejor estamos en una terapia pediátrica y ¿qué hacemos? ¿O qué hace el personal para, en una cuestión de urgencia? Abre la toma de presión para poder succionar las secreciones, pero ocurre este problema, ¿no? De que nos llevamos el epitelio o la mucosa por la alta presión que le estamos ejerciendo al momento de aspirar secreciones. Ahora, ok, estamos hablando de un pediátrico y cuando hablamos de un neonato también pasa lo mismo. Aspiramos más de lo que debemos. Entonces, pues sí, hacer hincapié del uso correcto de los circuitos cerrados. La importancia, porque efectivamente se escucha mucho que no aspira bien. No, es simplemente que está aspirando lo que es. Ya que le quieran realizar algún lavado bronquial, bueno, pues ya es muy distinto. Pero sí, dejar en claro eso, que aspira los circuitos lo que debe de aspirar. Sí, no, no por el hecho de que escuche más ruido del succionador, quiere decir que voy a aspirar muchísimo mejor las secreciones, ¿no? O sea, Así tal es, vez sí va a salir, pero no va a salir solamente la secreción. Y así hay es. otro punto, otro tema que surge, ¿no? O sea, mi paciente empezó a sangrar por su patología o porque nosotros le Sí, por acondicionamos. trauma. Y entonces eso ya es un evento adverso, porque no ingresó ni se intubó por un sangrado. El sangrado se le dio horas posteriores a la colocación de esta cánula. Entonces, ahí volvemos al punto de lo que hablamos al inicio, ¿no? Si yo reportara la cuasifalla del, oye, ¿por qué le abriste tanto a la succión? ¿No? Debe de ser menos, o ¿por qué lo estás aspirando sin un circuito cerrado? Entonces, esa cuasifalla me va a evitar que mi paciente sangre. Claro, Pero esa cuasifalla la doy como por vista porque no, en ese momento no generó mayor tema y 48 horas después, pues ya empezamos a tener reportes de sangrado fresco por la cánula, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí la así es. importancia a lo que hablábamos en la primera diapositiva que oíamos de el ¿qué prefiero reportar? ¿Una cuasifalla o un evento adverso? ¿No? Entonces, yo prefiero reportar cuasifallas porque me van a evitar esos eventos adversos. Una Así vez que es. mi paciente empieza a sangrar por la cánula, como no fue el motivo para la cual se canuló, ya es un evento adverso, Ujú, ¿no? efectivamente. Entonces, ahí es otro punto. Muy bien, pues pasamos al otro, que es la prevención de infección del sitio quirúrgico. Esta prevención, pues igual, creo que tiene mucho que ver y va muy de la mano con lavado de manos, ¿no? Si nosotros estábamos hablando de una técnica de lavado de manos con agua y jabón, pues aquí estamos hablando de una técnica de lavado de manos quirúrgico, ¿no? Donde ya interviene un cepillado, la limpieza de las uñas y obviamente algo más complejo a los otros lavados de manos para poder iniciar en el proceso de la intervención quirúrgica. Y después, pues obviamente en todo el demás manejo, pues un lavado de manos, como nos lo marca la descripción de la OMS, sigue siendo importante en cada uno de los pasos y juega un papel muy importante. Entonces aquí uno de los primeros puntos nos habla del uso de la barrera máxima, ¿no? Bata, gorro, cubrebocas, guantes y todo estéril. La administración de los antibióticos profilácticos, ¿no? Muchas de las veces no entendemos el por qué nos preguntan, ¿y ya le pasaron su antibiótico? No, Ujú, pues es que el antibiótico no le va a salvar la vida y lo que le va a salvar la vida pues es la intervención quirúrgica. Sí, sí entendemos que la urgencia pues es la apendicitis o algún otro problema por el que llegó. Pero necesitamos la aplicación de su antibiótico no porque sea no porque sea lo primordial, sino porque obviamente al hacer una apertura de la cavidad, pues necesitamos una prevención sobre esta claro, cosa. Entonces, sí manejar aquí la importancia del por qué aplicarle su dosis de antibiótico al menos ya como mínimo 30 minutos antes de la intervención quirúrgica. ujú, Obviamente se entienden los procedimientos de urgencia en donde no nos dio tiempo y lo que más queremos es pasarlo en quirófano,
pero ahí pues lo que llegan a hacer en algunos de los casos es pues elevar la dosis tope del antibiótico para que tenga esa reserva. Pero cuando de alguna manera puede ser programado, pues sí, al menos como mínimo sus 30 minutos antes, de 30 a 1 hora, ¿no? Entonces ahí es primordial que cumplamos con esa parte. Ya hoy en día, pues sabemos que no hay que rasurar, y en el caso de que se requiera, pues solamente hacer un corte de los vellos para que no con los rastrillos, pues no generemos más lesiones en toda esa zona y eso genere más focos posibles de infección, ¿no? Entonces, solamente es un recorte del exceso de vello, más no el rasurado, ¿no? Claro. Y usar los antisépticos adecuados, ya hablábamos de ellos en el anterior, sigue siendo lo mismo, ¿no? Algún componente de la clorhexidina, alguna combinación con sus variantes, o pues la iodopovidona, en este caso. Aquí sí no podemos utilizar el alcohol porque pues por las zonas en las que se puede hacer la intervención, pues no. Y el alcohol pues sabemos que tiene un margen de 30 segundos después de su aplicación y aquí lo que queremos es que tenga un poco más Más de de tiempo. más de tiempo, ¿no? De remanente. Entonces, pues sí, el alcohol aquí sí no sería como una de las primeras opciones. Y mantener el control glucémico y la normotermia durante el periodo del intraoperatorio. Fíjate que es importante. Si mi paciente no está dentro de los márgenes de su control de su glucosa, pues obviamente pues, reiteramos, ¿no? Si hay un incremento de la glucosa, pues hay mejor mecanismo y mayor factibilidad de que crezcan microorganismos, pues porque tiene sumamente nutrientes, ¿no? De dónde crecer. Entonces, Así es. es importante esa parte. Y aquí nos los detalla. La profilaxia antimicrobiana de 60 a 90 minutos. En caso de requerir eliminación de vello, solamente recortarlo. Y mantener una vigilancia de la glucosa que mantenga entre los 110 y 180 miligramos en las primeras 24 horas postoperatorio, Ujú. ¿no? Ya se operó, ya está en la fase de recuperación, pero que la glucosa no incremente. Si la glucosa incrementa, va a haber más de donde los microorganismos se nutran y pues puedan proliferarse. Entonces, sí mantener unos estándares de la glucosa dentro de esos parámetros y evitar que tenga fiebres, ¿no? Obviamente, si tiene fiebres, pues ya nos está dando un indicativo de que hay un proceso inflamatorio en alguna zona, ya sea en donde se intervino, sistémica o alguna Mm. situación. Entonces, sí es importante ahí es evaluar la temperatura, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien, pues esos son los 4 paquetes. Pasamos rápidamente a lo que es la evaluación del apego de la cédula única de gestión, en donde no se alcanza a ver muy bien ahorita, está dentro del documento, pero pues básicamente lo que es, pues es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Hacer la evaluación. ¿Hizo su cumplimiento de su lavado de manos? Sí. ¿Hizo el cumplimiento de la no desconexión de la sonda vesical? Sí. ¿Se colocó todo el equipo de barrera máxima de protección para instalación de un catéter venoso central? Sí. Ah, ¿le faltaron unos guantes? Ah, entonces es no. No me va a dar el punto 5, es sí o es no. Así Entonces, es. si faltó alguno de los procesos, pues obviamente la evaluación se va a ir en cero. Cuando hacemos el análisis de las cédulas, pues ahí donde entra muy importante el juego de calidad, en donde nos haga ver los puntos a mejorar, ¿no? Entonces, en esto se falló, estos son los puntos a mejorar, y entonces de ahí partamos pues para hacer las correcciones que se tengan que hacer. Y aunado a esto, pues ya tenemos una gran cantidad de guías de práctica clínica, donde también nos describen los procesos como en los paquetes que acabamos de ver. A lo mejor aquí ya más específicos. Por ejemplo, tenemos una guía de práctica clínica sobre infección de sitio quirúrgico, una guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones relacionadas a las líneas intravasculares. Entonces, ya nada más es cuestión de que las leamos, las Mm. analicemos y veamos los puntos que nos está dando ahí, ¿no? Para que no caigamos en los mismos problemas. Tenemos la prevención y diagnóstico y tratamiento de las neumonías asociadas a ventilación mecánica, ya algo más descrito a lo que nos habla en el manual. Ujú. La prevención y diagnóstico y tratamiento de la infección urinaria asociada a la sonda vesical en la mujer. Pues prácticamente hay una guía de práctica clínica para cada uno de los paquetes que ya está. Entonces, si le Así sumamos el es. paquete que ya se encuentra, más su guía de práctica clínica, más algún protocolo, porque también ya hay protocolo prácticamente para cada una de estas. Por ejemplo, aquí Así tenemos el es. protocolo de estandarización del cuidado en el paciente con sonda vesical.
enfocado en la prevención de las infecciones. O sea, aquí no Ujú. vamos a prevenir, no vamos a tratarlas, las vamos a Ah, prevenir. claro, Entonces, el aplicarlo, el hacerlo de manera consciente, pues obviamente nos va a dar un, una tasa muchísimo mejor de la percepción de la calidad, ¿no? Y pues agregado a esto, pues aquí hay un artículo, por ejemplo, de la OMS donde nos publica un informe sobre el estado del desarrollo de los antibacterianos, donde pues hoy en día se está trabajando en la resistencia a los antimicrobianos, porque ya esto nos lo venían diciendo desde hace mucho tiempo, en donde te vas a enfermar y una penicilina pues ya no te va a quitar tu malestar, ¿verdad? Ya efectivamente. tenemos que brincarle al siguiente rubro y luego muchas de las veces al siguiente, pues porque ya no te pudo solucionar ni solventar tu situación el primero, ¿no? Entonces, ya muchas de las veces vemos pacientes hospitalizados, ya no solo con ampicilina, micacina, cefobanco, ¿No? meropenem, vancomicina, y por tiempos prolongadísimos de uso de estos antibióticos. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Pues que esa resistencia pues va incrementando, ¿no? Así es. Sí, efectivamente. Y si analizamos un poquito acerca de las guías de práctica clínica que tenemos, todas se basan en la prevención. Ninguna dice manejo y tratamiento, dicen prevención al inicio. Entonces, sí tenemos que darle un enfoque. Afortunadamente, ahora con el nacimiento de la enfermería basada en evidencia, pues ya contamos con mucha información, con mucha teoría, con muchos protocolos, con muchos lineamientos de los cuales nosotros podemos basarnos justamente para eso, para prevenir complicaciones de una enfermedad que ya tiene mi paciente y que estas puedan ser adyacentes al problema principal. Y sobre todo con el uso de de los antimicrobianos. Sí, efectivamente, hace muchos años se decía que iba a haber una multiresistencia. Ahora estamos viviendo eso, ya que bacterias que eran sensibles a este tipo de tratamientos de primera elección ya se van hasta su tercera o cuarto tratamiento electivo, cuando nada más se quedaban solamente en el primero. Entonces, pasamos de 5 días de tratamiento con amicacina o con vancomicina a 10 días, a 11 días de tratamiento. Entonces, pues también solucionamos un problema, pero al mismo tiempo hay efectos colaterales. Por ejemplo, si hablamos de los aminoglucósidos, pues que son ototóxicos. Entonces, pues sí, son es muy contradictorio este tipo, estos temas y demasiado extensos que realmente se tendría que abarcar pues muchas clases y muchas horas para poder platicar más acerca y debatir más acerca de este tema tan importante y tan contradictorio al mismo tiempo, porque podemos salvar una vida lavando las manos. Y de hecho ese es el eslogan principal de la OMS. Salva una vida, lávate las manos. Entonces, de un procedimiento tan simple, a veces lo convertimos en algo muy complejo. ¿No, maestro? Así es. Entonces, pues sí, en efecto. Y sí, pues aquí vimos que hay muchos documentos, muchos manuales, guías, archivos que nos hablan sobre la prevención. Y pues no nos confundamos, tomen el que ustedes crean necesario, todos van encaminados al cumplir el mismo objetivo, no tener infecciones asociadas a la atención. Entonces, no importa si toman en este momento la guía de práctica clínica, el proceso de estandarización, los 4 paquetes de acción, el manual, eh, enfóquense en uno, poco a poco vayan escalando hasta que puedan entender cómo se entrelazan todos y que van encaminados a dar una atención de calidad, ¿no? Entonces, obviamente esa calidad, ¿cómo la vamos a medir? Pues la vamos a medir con la ausencia de los procesos de infección, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si tengas algo más que agregar sobre este punto. Eh, Obviamente llegamos al final de nuestra presentación. Salieron muchos temas ahí a debatir, a Claro. ponerles atención. Yo creo que valdría la pena punto específico a cada uno de ellos y nos llevaríamos bastante tiempo, ¿no? Sí, Analizando cada uno de así ellos es. para poder determinar el, el mejor de los caminos a seguir para dar esa mejor atención. Pero bueno, no sé si Sí. algo más que quieras agregar.
Sí, simplemente recomendar que hagamos uso de todo este material académico y científico que tenemos al alcance. Tenemos la Comisión Permanente de Enfermería, de ahí podemos obtener todos estos lineamientos y todos estos manuales que son de gran importancia. Tenemos el catálogo maestro de guías de práctica clínica, que también está basada en evidencia científica. Entonces, simplemente recomendarles que hagamos uso de este material que tenemos a nuestro alcance y a nuestra disponibilidad 24/7. Simplemente eso. Muy bien, pues sí, yo creo que pudiéramos cerrar esta parte con la importancia de los documentos que ya existen, como bien los dices, tenerlos a la mano. Todos ocupamos nuestro dispositivo móvil, entonces Claro, no estaría de mal ahí tener descargado alguno de los manuales, alguna de las guías y en algún momento libre, pues consultarlo, darle una revisada más y poco a poco, pues obviamente ir conjuntando ese conocimiento para poder aplicarlo en beneficio de nuestros pacientes, ¿no? Pues bueno, sin más que agregar, pues muchísimas gracias no por de qué habernos maestro, acompañado el día de hoy en esta sesión y de qué maestro. pues ahí quedamos pendientes para leer sus comentarios y recuerden de los demás datos van a estar en el link de la descripción del video y pues nos estamos viendo en la siguiente sesión. Muy bien, muchas gracias maestro y buena noche a todos y gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego.